Entonces, agradecemos muchísimo a Marcelos, a ambos, Marcelos, y estamos seguros que va a ser espectacular esta charla. Y les cuento que va a ser la primera de varias que vamos a tener, porque estos temas son súper profundos. Entonces, solamente como introducción adicional, nosotros, Dora, somos el software de contabilidad online de mayor crecimiento en la región. Eh, Tenemos más de 17,000 usuarios ya y trabajamos tanto con empresas contables como con empresas de eh, Ahí unipersonales está, en, o sociedad ahí está un anónima mensaje un poquito o antes de José jurídica. Estrella, de Marcelo Entonces, Estrella. si estamos listos para trabajar con ustedes, contáctenos. Igual nosotros vamos a estar en contacto con ustedes para todo lo que en los próximos días para abrir sus cuentas gratis y para trabajar en conjunto. Buenísimo. Ahí estás listo, puedes compartir la pantalla cuando quieras. Muy buenas tardes, ¿me escucha? ¿Tengo audio? Sí, se te escucha bastante bien, Marcelo. Ya. ¿El resto de invitados me escuchan? Me haces notar una aclaración adicional. Cualquier consulta que ustedes tengan, porfa, pónganosla en el chat. Vamos a estar monitoreándola. Y también a Lisbeth nos sacó el pulgar que sí nos escuchan, entonces estamos bien. Porfa, pónganoslo en el chat. O si es que quieren que les quitemos el mute, también díganos en el chat y vamos a estar monitoreando para así, así organizarnos. Entonces, ahora sí, Marcelo, adelante. Ok, buenas tardes con todos. Es un gusto, es un placer el poder contar con su presencia. Les agradecemos por el tiempo que están dedicando a esta, no le llamemos capacitación, pero sí es compartir un poco ciertas situaciones que se nos han presentado en los últimos meses y enfocarnos hacia lo que es el crecimiento del negocio que todos nosotros pues lo estamos manejando. Voy a comenzar un poco hablando de algo que es inevitable en este momento, que es básicamente el entorno en el que estamos viviendo. Básicamente hemos atravesado y en algunos casos seguimos o siguen atravesando tema de confinamiento, es decir, no poder hacer las actividades como quisiéramos. Hay desempleo, hay miedo, hay liquidez y baja disponibilidad de recursos. Hay muchas dificultades, hay muchas restricciones, hay muchas amenazas en este momento. Esa es la situación real que estamos viviendo. Pero una buena noticia, siempre hay oportunidades. Y hemos visto pues que se han presentado muchas oportunidades para algunos tipos de empresas, como son las de salud, las de higiene, de alimentos, de tecnología, que en este caso por el cambio de las actividades o de las situaciones que se van presentando en el mercado, pues han tenido nuevas oportunidades. Y a los que no, pues nos ha tocado de alguna manera reinventarnos. Les he traído un poco unas ideas de Gregory Mankiw, que fue premio Nobel de Economía. Él hablaba en su libro de unos 10 principios de la economía y yo les he traído unos pocos que creo que encajan muy bien en esta situación. El cuarto principio que él menciona habla de los individuos o de que los individuos respondemos a los incentivos. Y básicamente aquí tenemos una escala de necesidades en las que partimos de las necesidades básicas y vamos evolucionando a lo que son las de sentido de pertenencia y de autorrealización, que es lo que justamente han habido cambios en estos últimos meses. Un poco nos hemos restringido, al menos en los primeros meses de la pandemia, a solucionar temas de alimentación y necesidades muy básicas o elementales que son de la salud, que son justamente los temas que han evolucionado o han crecido en estas últimas semanas. Otro principio de la economía que comenta Mankiw es que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. ¿Sí? Básicamente
aquí estamos comentando de que la situación o el mundo se paró y hubo un declinamiento, un deterioro de la situación de todos. Ahora que estamos nuevamente ya transando, pues vemos que tiende a mejorar las cosas. Otro principio que habla es de que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. ¿Sí? A veces el Estado con sus leyes, sus reglamentos, pues nos hacen variar de un lado o de otro y tenemos nosotros que estar, digamos, preparados para manejar todos estos temas. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Este es otro tema importante que ha marcado la diferencia a través de los tiempos de los países que han podido desarrollarse de mejor manera de los que no lo han podido hacer. Nosotros somos los creadores de valor de la economía. Esa es otra buena noticia que tenemos y otro reto que tenemos nosotros. Nosotros aquí estamos emprendedores, empresarios, profesionales y básicamente nosotros somos los creadores de valor de la economía. Yo les doy la bienvenida a ustedes. Entiendo que tenemos un grupo de emprendedores, de empresarios o de profesionales que a la final somos los que creamos valor en la economía. El Estado simplemente regula y en algunos casos sobreregula o se inmiscuye, pero no crea valor. ¿Sí? Eso un poco por principio. Entonces, aquí nos vamos a enfocar a lo que nosotros como agentes económicos o como creadores de valor estamos haciendo en el día a día. Y básicamente hablamos que nuestro rol en pro del país es la creación de bienes, producción de bienes, es los servicios que brindamos o que ofrecemos y es la comercialización de productos. Yo creo que todos los que estamos haciendo empresa, todos los que estamos generando, creando valor, estamos en tema de bienes, en tema de servicios o en el tema de transacciones. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros nos preparemos para poder manejar las situaciones diversas que se pueden presentar. Yo les comentaba que el Estado a veces nos ayuda, a veces nos complica en las diferentes cosas que vamos nosotros realizando, pero es importante conocer nuestro entorno económico, jurídico, societario, tributario, para el logro de nuestras metas. Entonces, aquí básicamente lo que les estoy transmitiendo es un mensaje de que para manejar nuestro negocio necesitamos nutrirnos de un conocimiento del entorno. Nosotros casa adentro podemos tener fortalezas o debilidades, pero casa afuera tenemos oportunidades y amenazas. De estos temas un poquito vamos a ampliar en base al tiempo que tenemos planificado para esta reunión, pero vamos a ampliar un poquito más estos criterios. Nosotros dentro de nuestros negocios pues debemos estructurar o establecer una visión, pero también tenemos que tener acción para que podamos avanzar hacia una meta o hacia un propósito. Una visión sin acción, pues es simplemente una ilusión. No logramos nada. Entonces tenemos que completar estos dos elementos que nos van a permitir avanzar. ¿Cómo hacer una planeación estratégica? Aquí les he traído de una manera muy simplificada una forma de hacer una planificación estratégica. Con el tema del COVID-19 y la pandemia, yo creo que en algunos casos nos hemos reinventado o nos ha tocado hacer planificación estratégica todos los días, en las que vamos evaluando todo lo que somos y todo lo que queremos ser. Las circunstancias han ido cambiando, todos los días nos cambiaban normas de transporte, de traslado, de actividades, y pues esto nos ha obligado a ser muy ágiles en la toma de nuestras decisiones. ¿Cómo hacer una planificación estratégica? La metodología, en este caso, pues yo les he presentado ahora siete puntos que lo vamos a revisar y que empezamos con una definición o revisión de la misión y visión de nuestro negocio. ¿Qué somos y a dónde nos queremos dirigir? Luego de eso tenemos que analizar nuestras fortalezas, que les comentaba, son internas, son nuestras. Las oportunidades que tenemos, las debilidades que poseemos
y las amenazas que nos pueden afectar en cualquier momento a nuestro negocio, a nuestra actividad. Finalmente, y luego de tener este análisis, definimos objetivos estratégicos que los vamos aterrizando o los vamos ejecutando a través de los planes de acción, que deben tener responsables y plazos, y a partir de estos planes vamos regresando hacia el cumplimiento de la misión y vamos alineando nuestra estrategia hacia el logro de nuestros objetivos y hacia el logro de nuestra visión. Unos pequeños ejemplos de una misión. Por ejemplo, podemos decir somos o queremos ser los aliados estratégicos de nuestros clientes, apoyándolos en su crecimiento y dotándolos de herramientas de información y asesoramiento. Podemos decir que para eso existimos, que para eso estamos acá. Dentro de la visión, básicamente es en dónde quiero estar en un tiempo futuro. Antes se hablaba de 5 años, luego se bajó a 3 años, cada vez sigue bajando el tiempo justamente por la dinámica y las transformaciones que existen en cada momento en la economía y en la vida en general. Aquí ponemos un ejemplo y podemos decir que queremos ser reconocidos en el año 2022 como una empresa que lleva a sus clientes a constituirse en negocios vanguardistas. Entonces, es el sueño a dónde queremos llegar con toda la actividad que vamos a realizar. Si vemos un poquito las fortalezas que les comentaba hace un momento, hablábamos de que son de naturaleza interna. Son habilidades o características que poseemos. Por ejemplo, tenemos capital, tenemos dinero, es una fortaleza. Tenemos infraestructura, es una fortaleza. Tenemos clientes, un mercado al que ya estamos posesionados, es una fortaleza. Tenemos prestigio, tenemos conocimientos. Todas estas son fortalezas. Si queremos analizar las oportunidades, decíamos que estas nos vienen un poco de afuera y tenemos que estar atentos para tratar de conseguir captar esas oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí hablamos de que en el mercado existen clientes insatisfechos. Podemos nosotros dirigirnos a captar esos clientes. Tenemos una demanda insatisfecha, es decir, tenemos posibilidades de crecer con producción y podemos atender a un mercado que no tiene quien le oferte el producto. Tenemos oportunidades. Existen cambios en los hábitos de los consumidores, son oportunidades. El mercado en general está creciendo, hay crecimiento de los países, pues tenemos oportunidades. Variaciones de los comportamientos por eventos naturales son oportunidades. Para algunos, para otros pueden que no sean oportunidades, sino pueden ser amenazas. Sí, pero en este caso, pues, lo podemos ver como oportunidades y que es justamente lo que ha ocurrido en estos tiempos. Hablamos de que antes nadie se imaginaba hacer mascarillas, por ejemplo, o si hacían era un tema muy, muy marginal. Ocurrió que hubo empresas que de la noche a la mañana tuvieron que reinventarse y pues dedicarse a hacer alcohol o dedicarse a hacer mascarillas o a hacer ciertos productos como delivery, entregar cierto tipo de servicios que antes no eran tan importantes como se volvieron. Hablemos un poquito de las debilidades. Decíamos también que son de naturaleza interna. Por ejemplo, si en nuestro negocio tenemos poco personal, realmente no podemos atender a un crecimiento que puede darse. Podemos tener limitaciones en la logística. Hubo muchas empresas que no pudieron atender a un grupo de clientes que con el confinamiento necesitaban que les vayan a entregar las cosas a domicilio, por ejemplo. Tenemos poco capital, tenemos productos con poca diferenciación, o sea, somos parte del montón. Tenemos una ubicación geográfica que nos perjudica, tal vez estamos muy lejos del mercado. Son cosas que tenemos que analizar nosotros casa adentro y decir estas son nuestras debilidades. En el tema de amenazas, igualmente podemos hablar que son eventos de la naturaleza, son de carácter externo, pero pueden afectar a nuestro negocio. Por ejemplo, los cambios legales que en una de las primeras diapositivas comentamos, son temas que pueden causar
inconvenientes, pueden afectar nuestros negocios, inclusive pueden hacernos quebrar en cortísimo tiempo, como ha ocurrido. Pueden haber regulaciones de precios, por ejemplo, puede haber prohibición de expender ciertos productos, puede haber prohibición de desarrollar ciertas actividades, por ejemplo, restaurantes, bares, discotecas, prácticamente era una amenaza que inclusive pienso que ni lo veían venir por siquiera. Se dio esta circunstancia y pues en muchos casos han quebrado, ¿no? Entonces, aquí el tema es estar preparados para afrontar estas complicaciones. Pueden entrar acá también los desastres naturales, como terremotos o incendios o cosas que pueden ocurrir y que pueden afectar gravemente a nuestro negocio. Nosotros tenemos que, avanzando en esto de la planificación estratégica, tenemos que establecer objetivos estratégicos. Para esto tenemos 4 formas de establecer los objetivos y tenemos igualmente 4 tipos de objetivos estratégicos. Hablamos siempre del FO, no sé si han escuchado ustedes del FO, FA, DO, DA. El FO es utilizar las fortalezas para aprovechar las oportunidades. El FA es utilizar las fortalezas para minimizar o eliminar el impacto de las amenazas. El DO es eliminar o minimizar las debilidades para aprovechar las oportunidades. El DA es eliminar o minimizar las debilidades para minimizar o eliminar el impacto que pueden tener las amenazas. Esto, si no están muy familiarizados con estos temas o términos, puede acarrear un poco de confusiones. Pero aquí les he preparado un cuadrito que es muy sencillo, en el que establecemos las fortalezas y debilidades en las columnas y las oportunidades y las amenazas en las filas. Y simplemente en los cuadrantes internos anotamos todas las estrategias que vamos a seguir para justamente aprovechar nuestras fortalezas y ir logrando las oportunidades y evitando las amenazas. O minimizando las debilidades para aprovechar las oportunidades o minimizar el impacto de las amenazas. Todo lo que hemos conversado se resume en esta matriz, que cada uno de ustedes podría hacerlo, digamos, individualmente o ya ustedes mismos por su cuenta. De todas maneras, como Raúl les comentaba, pues nosotros pensamos hacer una serie de charlas en las que podemos ir profundizando en estos temas. Los planes de acción, hablábamos nosotros que se pueden ejecutar, normalmente se hacen planes de negocios que están dentro de un año, pero se pueden hacer a más corto tiempo. Y en épocas de pandemia, como nos ocurrió, inclusive se pueden hacer planes contingentes para superar la crisis. Aquí hablamos de que responden a un objetivo. Tenemos que alinearnos siempre a un objetivo. Deben tener un plazo de cumplimiento, deben tener un responsable y deben ser medibles. Aquí estamos poniendo un ejemplo dentro de un objetivo estratégico FO. Recuerden que hablamos de que aprovechemos las fortalezas para conseguir o captar las oportunidades. En este caso, hablamos de un ejemplo que dice utilizar la capacidad de producción disponible de la fábrica para producir alcohol, por ejemplo, y aprovechar las oportunidades del incremento de la demanda ocasionado por el COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros como fortaleza tenemos una capacidad de producción alta o relativamente alta, pues si aprovechamos una oportunidad que se nos presentó por el tema del COVID. Y nos dedicamos a hacer más alcohol del que normalmente lo hacíamos, o tal vez si no hacíamos alcohol y vemos que podemos hacer ese producto, pues nos dedicamos a hacer eso y vamos generando ingresos. Aquí fijamos un plazo, digamos del 30 de septiembre, a este plan que es la importación de materias primas para justamente avanzar en este plan de acción. Hablamos del responsable y hablamos de la medida de evaluación. Quiero también comentar un tema de los principios o las perspectivas que plantean Kaplan y Norton. No sé si ustedes han escuchado, pero son los gurús de la planificación estratégica. Y básicamente ellos hablan de que debemos trabajar en 4 perspectivas. La primera es del aprendizaje, y acuérdense de este tema,
En el aprendizaje está la gente. Y la gente debe estar capacitada, debe estar motivada y debe estar alineada al cumplimiento de los objetivos. Luego tenemos que enfocarnos a los procesos internos. Los procesos internos, que pueden ser operativos o administrativos, deben ser eficientes y debemos optimizar costos, ¿no es cierto? En épocas de crisis debemos ajustarnos los cinturones, debemos optimizar los costos, debemos reducir los gastos y debemos sostener, o si es que se puede, incrementar los ingresos. Pero aquí hablamos de que nuestros procesos deben ser eficientes. Si es que podemos automatizar, debemos automatizarlos, debemos eliminar horas hombre y hacer que las máquinas hagan el trabajo de nosotros. La tercera perspectiva es del cliente. Es decir, debemos enfocarnos al cliente, que finalmente son los que permiten que nuestros negocios perduren en el tiempo y crezcan. Y finalmente habla de una perspectiva financiera que es como la consecuencia del trabajo que realizamos en las otras tres perspectivas y son el resultado dan como resultado la rentabilidad que esperamos obtener y que apuntan al crecimiento de la empresa. Acuérdense de estas cuatro perspectivas porque en la vida diaria nosotros manejamos esto, tal vez inconscientemente, pero manejamos todo esto. Entonces, los planes de acción deben enfocarse a los objetivos planteados. Aquí les traigo, aunque no está muy clara esta diapositiva, pero es un mapa estratégico, se llama, es real. Ustedes pueden ver aquí al costado derecho las perspectivas y hablamos justamente de las cuatro que les acabo de comentar. Aquí está la perspectiva de aprendizaje, que es con la gente, la perspectiva de los procesos, que es a la optimización y hacer nuestros procesos eficientes. Acá está la perspectiva del cliente, es decir, cómo vamos a tener la satisfacción del cliente, cómo vamos a lograr prestigio. Y si cumplimos esto, todas estas apuntalan hacia el logro de rentabilidad y crecimiento de la empresa. ¿Sí? Aquí en la parte del recurso humano o de la gente, pues hablamos de motivación, del personal, de trabajo en equipo, de capacitación. Vamos subiendo, luego vamos a los procesos que se hagan bien, que sean eficientes, que sean adecuados, que sean óptimos, que sean al menor costo y que den la mayor producción posible. Y vamos subiendo con los clientes y vamos llegando a la parte económica. Entonces, es importante que nosotros apuntalemos y empujemos a todo el proceso y a todos los recursos de la empresa para llegar a la obtención de la rentabilidad, que es lo que nosotros queremos llegar. Dentro de lo que es el COVID-19, pues les traigo unos tips que son ciertos temas financieros, pero que nos ayudan a evitar, digamos, cualquier dificultad posterior. Por ejemplo, que hay que mantener la cartera sana, analizar la concesión del crédito, hay que cuidar el flujo de caja, optimizando el capital de trabajo, hay que tratar o intentar que el plazo que nos da el proveedor sea superior al plazo que le damos a nuestro cliente. Esto nos ayuda en el flujo de caja. Tenemos que optimizar la rotación de inventarios, es decir, tenerlo justo para atender la demanda, pero no tener un sobrestock, porque hay dinero invertido. Cuidar los costos de enrolamiento y desenrolamiento del personal. Aprovechar la infraestructura que se tenga, optimizando su uso y capacidad. Aprovechar la tecnología para automatizar procesos y evitar el traslado y uso de horas hombre, que en estos casos pues, nos han creado ineficiencia y riesgos. Tenemos que incrementar el poder de generar ganancias de la empresa. Buenas tardes. Les pasé por WhatsApp el enlace. Perfecto. Ok. Sí, continúo. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos dos elementos que debemos tener en cuenta financieramente. El uno es la rentabilidad del negocio, que simplemente lo obtenemos dividiendo la utilidad para las ventas. Y el otro elemento es la rotación que nosotros le podamos dar al negocio y es igual producto de una división de las ventas para los activos o la inversión que tengamos. Mientras más rotación le demos, más dinero va a ingresar a la empresa. Entonces son unos indicadores muy importantes
para controlarlos, ¿sí? En estas épocas también se puede o se debería tender a tener empleo externalizado para evitar compromisos que en momentos de estrechez son muy complicados. Nosotros trabajamos con una herramienta de información que es justamente Dora, que es una herramienta que nos permite mantener la información de una manera estructurada. Nosotros, se decía hasta hace poco tiempo que el que tiene la información tiene el poder. Pues ahora yo creo que la información la tiene todo el mundo, o el acceso lo tiene todo el mundo. Ahora lo más importante es cómo usamos esa información para nuestro beneficio, ¿sí? Acá tenemos unos histogramas, unos análisis que nos da la tecnología y que una herramienta adecuada de gestión financiera, gestión contable, pues nos puede ayudar mucho para enfocarnos hacia el cumplimiento de los objetivos. Finalmente, les quiero presentar un resumen de todo lo que hemos hablado, indicando que siempre hay oportunidades. Por más crisis o problemas que haya, siempre podemos encontrar oportunidades. El otro punto que les mencionaba es que nosotros somos los creadores de valor de la economía y eso nos da mucha importancia a cada uno de nosotros. Otro punto es que es importante definir a dónde queremos llegar con nuestro negocio. El otro tema que les comentaba es que debemos tener visión más acción para lograr resultados. Otro punto es que debemos planificar. Otro punto es que conforme a las perspectivas que les hablaba de Norton, debemos enfocar el negocio de abajo hacia arriba, es decir, debemos empujar. Primero debemos definir con quién vamos a trabajar, que es la gente, y es muy importante. Luego, ¿cómo vamos a trabajar? Hablábamos de los procesos. Luego, ¿para quién vamos a trabajar? Hablamos de nuestros clientes. Y finalmente, si optimizamos todos estos procesos y perspectivas, vamos a llegar al logro, que es la rentabilidad y el crecimiento de la empresa. Yo les agradezco por su atención, pues espero que dentro de los tiempos hayamos estado bien y esperamos prontamente poder vernos en nuevas charlas. Raúl, te paso la Buenísimo. palabra. Sí, muchas gracias, Marcelo. Espectacular, súper buenos puntos a considerar y un par de temas súper accionables, ¿no? Necesitamos trabajar bastante para mantener nuestra empresa en marcha y necesitamos trabajar bastante también para agregar más valor. Sin mucho más que decir, paso la palabra a Marcelo Estrella, otro consultor. Marcelo Álvarez, tienes que dejar de compartir tu pantalla. Ya. Mientras Marcelo Álvarez se desconecta, ¿qué te parece, Marcelo Estrella? Si es que nos empiezas a conversar de qué vamos a hablar, cuál es, qué podemos esperar de esta charla, que está buenísima. Y de hecho ya puedes compartir tu monitor. Encantado, Raúl, qué gusto saludarte. Buenas tardes con todos. Yo quiero conversar un poco de un tema de la parte tributaria, que para todas las empresas, para todos los negocios, se constituye muchas veces en el punto álgido, la parte más difícil de manejar, ¿no? Es importante señalar que la actualización tributaria tiene que ser un proceso permanente en virtud de los cambios que se van dando día a día en la normativa tributaria. El tiempo nos va a quedar siempre corto para hablar de la parte tributaria, pero hemos planteado unos 3 temas importantes, que es un poco hablar sobre una estrategia fiscal para el manejo de los impuestos. El segundo, hablar sobre la famosa ley de simplicidad y progresividad tributaria y el régimen está en boga. Y también hablar de algunos otros temas más que a nosotros en la parte contable tributaria nos interesa para tener un buen control. Quisiera empezar señalando
retomando las palabras que decía Marcelo, en el tiempo de crisis, en el tiempo de pandemia, siempre van a aparecer oportunidades para los negocios. Y estas oportunidades que se presentan en los negocios, nosotros tenemos que, en la parte interna, en el control contable, hacerlo de la manera eficiente a fin de optimizar los recursos y, sobre todo, aplicando unas alternativas, tratar de optimizar la carga tributaria que va a tener el contribuyente, apegándose siempre a lo que dice la ley, es decir, sin generar un riesgo para el negocio. Para ello es importante tener un conocimiento de la normativa tributaria y de los cambios que se van dando en el día a día. Vuelvo a mencionar el riesgo. El riesgo es muy importante manejarlo. Y eso se consigue a través de la implementación de los controles en el manejo de las empresas, ¿no? Y finalmente, si yo tengo ya un conocimiento, puedo hacer una planificación tributaria. La importancia de la estrategia fiscal es porque la meta principal de una buena estrategia fiscal no es pagar menos impuestos, sino pagar lo justo, optimizar los recursos disponibles a través de metodologías y prácticas de carácter preventivo, llevando a ser diseñadas específicamente para cada compañía o persona. Claro, como las personas, los negocios también, cada uno tenemos nuestras particularidades. Entonces, es necesario tener un buen conocimiento de nuestro negocio, del funcionamiento, para que se puedan ir implementando las estrategias que permitan optimizar el manejo de los recursos y especialmente no afectar a la liquidez que puede tener el negocio. Hemos marcado unos 4 pasos importantes para establecer una estrategia fiscal. El primero es hacer un análisis integral de la situación. El segundo, una planeación. El tercero, la implementación. Y cuarto, el seguimiento de los ajustes. Esto es como cuando yo quiero hacer un presupuesto, ¿no? Yo trato de conseguir la información de todas las áreas o departamentos de mi negocio. Quiero saber cuáles son las necesidades. Y voy implementando en base a esas necesidades las adquisiciones que yo debería ir haciendo de bienes y servicios para ir cumpliendo. Entonces, primero yo hago un análisis integral de todos los puntos y conozco cuál es el funcionamiento de la empresa que yo voy a implementar esta estrategia fiscal. Luego realizo una planificación, una planeación con información contable detallada, y tomo el punto de vista de los especialistas de la empresa. Aquí será muy importante tener el criterio del administrador, del jefe de ventas, del jefe de adquisiciones, ¿no? Luego que tengo ya esa información y con el conocimiento de la normativa tributaria, establezco qué voy a aplicar, qué voy a implementar. Aplico los lineamientos que serían necesarios para que la empresa pueda tener un buen funcionamiento en su parte fiscal. Me convierto en lo que se diría en una estratega que va a dar las pautas, pero aquí será muy importante que exista un compromiso de todas las personas involucradas para que lo que yo estoy proponiendo hacer o realizar se pueda materializar. También aquí es importante señalar que los cambios no se realizan de un día para el otro. Este es un proceso que tiene que irse dando en el día a día. Por eso mismo también será necesario dar un seguimiento a cómo está funcionando la estrategia fiscal que yo he realizado. Y claro, si es necesario tendré que ir haciendo los ajustes del caso con la finalidad de llegar al objetivo que nosotros nos hemos planteado. Más o menos ese sería un resumen pequeño de cómo debería ser una estrategia fiscal. Ahora les voy a comentar en una manera sucinta sobre la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, las modificaciones que se dieron al reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. En el año 2019 ya apareció
y se empezó a realizar una serie de actividades en el Servicio de Rentas Internas con la finalidad de, como su nombre lo dice, simplificar el manejo de los impuestos. Lamentablemente el reglamento, que es el que viabiliza la aplicación de la ley, recién salió en agosto de este año, entonces hemos estado trabajando 8 meses en el año 2020 con la inseguridad de lo que puede salir en ese reglamento. Si a esto sumamos el tema de la pandemia, pues hemos estado en una inestabilidad en todos los ámbitos de la económica, incluyendo también la parte tributaria. Los principales temas que analiza el nuevo reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno está hablando sobre la distribución de los dividendos, un tema que muchas veces en las empresas tienen sus resultados positivos y no se tienen los recursos para distribuir entre los dueños del capital, sean los socios o los accionistas. Entonces, en este reglamento está señalando que la decisión de la Junta, la sola decisión de la Junta, será el camino donde empieza el pago de los dividendos. Para eso, cuando se decida un pago de las utilidades a los dueños del capital, en base a la fecha de distribución que se fije, se irán aplicando la tabla o la nueva política de pago de los dividendos. Al hablar del tema de las exenciones, es necesario señalar que los dividendos que están distribuidos por sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador y que se entregan a favor de otras sociedades residentes o de establecimientos permanentes en el país siguen siendo exentos. Si la empresa, la persona jurídica decide capitalizar las utilidades, estas no serán consideradas como distribución de dividendos. Inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efecto de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno. El incremento en el capital social que genere esta capitalización no será objeto de impuesto a la renta. También se habla de la exoneración del pago del impuesto a la renta para el desarrollo de nuevas inversiones. En esto es importante señalar que el reglamento señala que se podrá hacer que si la empresa realiza un incremento de activo, por ejemplo, o propiedad, planta y equipo llamada de acuerdo a la normativa NIF, se podría obtener una reducción de hasta 10 puntos en la tarifa del impuesto a la renta por la inversión que realice la empresa para las nuevas inversiones productivas en industrias básicas especialmente. Estos puntos de reducción de la tarifa del impuesto a la renta se obtienen de dividir el valor de la nueva inversión productiva entre el total de los activos fijos brutos revaluados multiplicados por la tarifa del impuesto a la renta, que es del 25%. También se puede tener reducción de hasta un máximo 20% del total de los ingresos grabados del contribuyente en los gastos de promoción, publicidad y patrocinio. Para esto es muy importante señalar que el patrocinio, sobre todo a deportistas, deberá estar normado por un ente regulador del deporte, que en este caso debería ser el Ministerio del Deporte, ¿no? En esto, el ministerio será el encargado de entregar la información del deportista, los datos del patrocinador y el monto y la fecha del patrocinio para que se tenga la posibilidad de hacer esta exención tributaria. Al hablar sobre el tema de organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales, también se puede tener una reducción de hasta un 50% adicional de los gastos realizados por este concepto. Entonces, al igual de lo que decíamos en el tema de la promoción y publicidad, deberá existir la certificación del ente rector. Entonces,
es importante ir tomando en cuenta los beneficios que se pueden ir contando con el reglamento, ¿no? También en el reglamento, otro de los temas principales que se habla es sobre las provisiones para atender los pagos de desahucio y pensiones jubilares patronales. Señala que los pagos efectuados por concepto de desahucio y pensiones jubilares patronales son deducibles únicamente en el periodo fiscal en que se registren y no se reconocerá por este concepto ningún impuesto diferido. En este caso es cuando estamos hablando de las provisiones que se han venido calculando y registrando en los años anteriores. Para el personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo con un mismo empleador, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto. Y en cuanto a las provisiones por pensiones jubilares patronales que se refieran a personal que no haya cumplido por lo menos los 10 años de trabajo, no se reconocerá un impuesto diferido por este concepto. Ustedes saben que con la normativa NIF nosotros tuvimos que aprender a trabajar con los impuestos diferidos, ¿no? Y los cálculos actuariales al finalizar cada año nos van dando una idea de cómo está el valor de la provisión que las empresas tienen y registradas en su contabilidad. También se habla también en el reglamento de un límite de deducibilidad de los intereses pagados o devengados, especialmente en los intereses pagados o devengados por todo contribuyente que no sea un banco, una entidad financiera o que esté regulada por la economía popular y solidaria, en operaciones con partes relacionadas residentes o no en el país. En este caso, está señalando que se puede tener hasta el máximo de deducción del 20% del producto que se obtiene de sumar a la utilidad contable antes de la participación laboral, los intereses pagados o devengados, las depreciaciones y las amortizaciones. En este caso, si sumando estos rubros mencionados me da un total de $60,000, por ejemplo, yo tendría máximo una deducibilidad de $12,000 para los intereses. Si yo pagué 18,000 de intereses, quiere decir que tendré $6,000 en intereses que corresponderían a gastos no deducibles, ¿no? Los créditos al exterior también están señalando que tendremos deducibilidad de acuerdo a una relación en la que dice que serán deducibles los intereses generados por sus créditos del exterior, siempre que la relación entre el total del endeudamiento externo y su patrimonio no exceda del 300%. Para las sucursales extranjeras serán deducibles de igual manera los intereses generados por créditos recibidos del exterior, siempre que la relación entre el total del endeudamiento externo y el patrimonio asignado no excede igualmente al 300%. Por ningún motivo se considerarán como créditos externos los recibidos de las casas matrices, ¿no? Esos son préstamos relacionados. Viene ahora un tema muy importante, el tema de los gastos personales. Ustedes saben que hasta el año 2019, todos los contribuyentes teníamos la posibilidad de hacer una reducción de 1.3 veces la fracción básica. En este caso, el reglamento señala que las personas naturales con ingresos netos anuales inferiores a $100,000 son los únicos que podrán ser susceptibles de aplicar la deducción por gastos personales, entendiéndose por ingreso neto al valor resultante de restar de los ingresos grabados del correspondiente ejercicio, claro está, los costos y gastos que le fueran aplicables, con excepción de los propios gastos personales. Entonces, ya no es que todos van a poder utilizar ahora la deducción de los gastos personales, simplemente ahora serán los que tengan un ingreso neto anual menor a $100,000. Otros puntos importantes que también habla es los plazos,
los plazos para declarar y pago de impuestos, ¿no? Aquí está señalando que las entidades del sector público deberán declarar hasta el día 20 de cada mes, los contribuyentes de Galápagos hasta el día 28 y los contribuyentes especiales hasta el 9 de cada mes. Es decir, ya no se respetan o ya no se cumplen con los plazos establecidos anteriormente. Las declaraciones sustitutivas podrán realizarse hasta dentro de un año y cuando éstas generen un pago mayor. Recuerden ustedes que siempre que hacemos alguna consulta con la administración tributaria, le van a decir que usted puede hacer una sustitutiva siempre y cuando se genere algo por pagar. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que señala el reglamento. También se habla de que el contribuyente puede realizar un pago anticipado de un anticipo voluntario, un pago voluntario de anticipo de equivalente hasta el 50% del impuesto a la renta del año anterior, valor que será liquidado con la declaración de impuesto a la renta del siguiente año. También salieron una serie de aspectos relacionados con temas referentes a la nominación de agentes de retención, quienes podían, no podían tener, pero justamente el día lunes de esta semana salió una nueva NAC en la que volvemos a retomar la política anterior de retenciones de impuestos, tanto de IVA como de retención en la fuente del impuesto a la renta. Aquí es necesario un comentario personal. La decisión tomada por el Servicio de Rentas de convertir en semestre el pago de los impuestos fue una decisión que considero no fue muy acertada porque restó recursos a la caja fiscal. Si a eso sumamos todos los problemas que se generaron por el tema del COVID, es muy entendible por qué existe un atraso muy grande en el pago a proveedores del Estado, en el pago a servidores públicos. Y esto se venía manteniendo. Sin embargo, de aquello, a partir del 13 de septiembre, con esta nueva NAC, se señala que desde el 1 de octubre, todos los contribuyentes que aparecen en un listado que generó el Servicio de Rentas Internas deben continuar siendo agentes de retención de impuestos. Y tal vez son decisiones que a veces se toman apresuradamente o no están tan bien analizadas, pero que al final de la jornada terminan generando problemas. Finalmente les quiero comentar, para los artesanos la tarifa del IVA sigue siendo del 0%. Sin embargo, si un artesano realiza una actividad diferente a la que es su actividad económica, deberá realizar una venta aplicando un IVA del 12%. Voy a darles un detalle pequeñito del régimen impositivo para microempresas que está en boga. Dice que el objetivo de la implementación de este régimen era fortalecer el régimen tributario ecuatoriano y la política fiscal, fomentando emprendimientos y actividades de exportación en el país, así como instaurar un régimen tributario simplificado que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales. Sin embargo, del tiempo en que se ha venido aplicando este régimen, vemos que no es que ha sido tan simplificado como se llama, se ha generado una serie de inconvenientes, inclusive existen muchos criterios en los que nosotros como contadores hemos tenido que ir realizando, manteniendo las declaraciones mensuales que se venían haciendo para evitar caer en un proceso de retraso en el envío de las declaraciones, ¿no? ¿Quiénes están sujetos los sujetos para el régimen de microempresas? Son las personas naturales, las sociedades residentes fiscales en el Ecuador o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras y los emprendedores que cumplan las condiciones previstas en el Código de la Producción y su reglamento para ser considerados como microempresas, ¿no? Aquí hemos copiado textualmente de la normativa cuáles son los sujetos para el régimen de microempresa y la clasificación de las MIPYMES. Nos señala que una microempresa es una unidad productiva que tiene entre una que necesito saber las y sus ingresos anuales son
iguales o menores a $300,000 de los Estados Unidos. La pequeña empresa es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre $300,001 y $1,000,000. Y la mediana empresa es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre $1,000,000, $1 y $5,000,000. Recordemos que todas las empresas que superaron los 5 millones de ventas en el año 2019 tuvieron que realizar el pago obligatorio del anticipo del impuesto a la renta en este mes de septiembre hasta el día 11. Si no lo hicieron, pues tendrán que estar sujetas a una serie de sanciones que establece la Administración Tributaria. ¿Qué dijo? ¿Por qué? Los deberes formales de una microempresa: debe emitir facturas, liquidación de compra, comprobantes de retención, incluyendo una leyenda que diga contribuyente del régimen de microempresas. Deberá conservar los documentos por un periodo no inferior a 7 años. Las sociedades, en caso de no existir un organismo de control, deberán llevar la contabilidad bajo NIF para pymes, bajo las normas internacionales de información financiera. Presentar la declaración de IVA, renta e ICE conforme a lo dispuesto, presentar los anexos conforme a lo solicitado por el SRI. Como una estrategia, siempre estamos recomendando a los señores contadores que, previo a elaborar sus impuestos, verifiquen en la página del SRI cuáles son las obligaciones tributarias que el contribuyente tiene marcadas para que vayan cumpliendo y evitar el pago de sanciones, ¿no? Perdón, evitar las multas y el pago de sanciones de intereses. Otros aspectos importantes que no debemos perder en cuenta debemos tomar en cuenta es que la facturación electrónica en el año 2021 ya es obligatoria para personas naturales y sociedades que realicen transacciones con el Estado por montos iguales o superiores a $1,000. Ya todos los proveedores del Estado deberán estar en facturación electrónica, en pocas palabras. En el año 2022, las personas naturales y sociedades, excepto el régimen simplificado, los contribuyentes domiciliados en Galápagos que no tengan ingresos superiores a 200,000 y 300,000 en el ejercicio 2021, entrarán también en facturación electrónica. En el 2023, las que entraron en el 22, que eran las del régimen simplificado y del sector contribuyente de Galápagos, ingresarán a este régimen también. Y en el 2024 ya deberemos estar todas las personas en facturación electrónica, ¿no? Así como las empresas nuevas. Es importante señalar también, me olvidaba comentar, que en el régimen de microempresas, el impuesto a la renta se va a pagar en base a los ingresos generados, una tarifa del 2%. En este caso, la empresa pierda o gane, tendrá que pagar un impuesto a la renta. Como todos sabemos, no todos los negocios y todos los años van a generar rentabilidad. Sin embargo, se entiende que la simplicidad tributaria está asumiendo que siempre se gana. Entonces, es importante en este punto que los contribuyentes vayan tomando en cuenta cuál sería el impuesto a la renta que van a tener que pagar en el año siguiente, en este caso en el año 2021, para que vayan generando los fondos, los recursos que le permitan cumplir con la obligación tributaria y evitarse el pago de multas. Hablábamos de la facturación electrónica y sabemos que las ayudas tecnológicas son las que nos van a permitir ir cumpliendo con los requisitos que va planteando la Administración Tributaria. Por eso estamos recomendando que la implementación de un sistema que le permita a usted trabajar en línea, que le permita tener información para ir cumpliendo todas sus obligaciones tributarias, que le genere información gerencial, es una buena herramienta que le puede ayudar al contribuyente a ir cumpliendo con sus clientes internos y clientes externos, así como también generando
información para uso interno y externo. Nosotros en estos tiempos de pandemia hemos encontrado en el sistema contable DORA una herramienta que nos ha permitido hasta el momento ir solventando o capeando el temporal, especialmente evitando el contagio del tema del COVID. Los objetivos de esta reunión era tener o relevar la importancia del conocimiento de la normativa legal, tener en cuenta el manejo del riesgo del negocio. El riesgo del negocio se lo puede aplacar si la administración implementa unos buenos controles. Un buen control interno evita que se presente fraude en el negocio, ¿no? Como decía Marcelo, hay que optimizar los recursos disponibles en las empresas manufactureras, evitar el reproceso, evitar los costos de la mala calidad que se conocen y, claro, implementar las herramientas tecnológicas que permitan ir cumpliendo oportunamente con la generación de la información. Esta es una presentación que sucinta de la parte tributaria y, como decía Marcelo, tendremos nosotros en algún momento otra oportunidad de podernos reunir con ustedes e irles transmitiendo una serie de conocimientos adicionales que se vayan presentando en nuestro diario accionar, en la vida empresarial, en la vida tributaria. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Raúl. Gracias, Marcelo. Oiga, Marcelo, muchas gracias. Espectaculares ambas presentaciones. Querías consultar en el público si tienen alguna consulta para Marcelo Estrella o Marcelo Álvarez. Este es el momento de ponerlo en el chat. Entonces, cuéntenos a través del chat y si es que quieren decirla, avísenos para quitarles el mute del micrófono. Ok, entonces, o nos fue muy bien o nos fue muy mal. Cuando no hay preguntas, siempre es una señal de que todo quedó claro o de que no se entendió nada. Espero que sea la primera y todo quedó claro. Les agradezco a todos por su presencia. Les agradezco Marcelo Estrella y Marcelo Álvarez. Y sí, les comprometo por una serie de charlas que haremos en el futuro. Y esténse pendientes de sus correos, por favor, todos los asistentes, porque les vamos a contactar para hacerles seguimiento de sus cuentas de Dora y para también dar los pasos siguientes para que tengan todo el tema de la contabilidad online en sus empresas. Gracias por venir y nos estaremos viendo pronto. Una buena tarde. Gracias, Raúl. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena tarde.